Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Jorge, bienvenido. Vamos a seguir hablando acerca de las jornadas de los israelitas en el desierto. El otro día vimos la primera jornada, que es Ramsés. Hoy vamos a ver las que le siguen, algunas que le siguen. La jornada 2 es Sukkot. Los israelitas salieron de Ramsés y acamparon en Sukkot, dice Bamidbar en el capítulo 33, las tiendas de los peregrinos. Entonces salieron de Ramsés y se dirigen a la siguiente etapa, y esa etapa se llama Sukkot. La palabra Sukkot significa enramadas, cabañas, tiendas, tabernáculos, moradas, un tipo de construcción pasajera, ¿no es cierto?, que se levanta y que nos recuerda básicamente la actitud de peregrinos. Hola Eduardo, bienvenido. Entonces, tenemos que notar una cosa. Sukkot quedaba más o menos a unos 50 kilómetros de Ramesés y un poco hacia el sur, aproximadamente, porque todas estas posiciones son debatidas, ¿no es cierto? Si miramos el mapa, desde Ramesés se corre hacia el oriente, hacia el sur un poquito, unos 50 kilómetros más o menos. A la medianoche pasó el malaj y murieron todos los primogénitos egipcios, ¿no es cierto? Y luego ellos salieron y empezaron a caminar. Y fíjense hacia dónde los dirigió el Adón, ¿no es cierto?, por mano de Moshe. La primera etapa fue una etapa suave, relativa, para mostrarles el premio final, un adelanto, ¿no es cierto?, una sombra de la tierra prometida. Sukkot era un lugar donde había unas lagunas, había abundancia de peces, de aves, inclusive los faraones iban a hacer sus cacerías, sus paseos a ese lugar. En principio era un lugar muy cómodo, muy agradable, ¿sí?, donde valdría la pena estar, donde se podría descansar después de una salida tan estresante, ¿no es cierto? Y estaba ubicado exactamente en la frontera de Mitzrayim. No hay que confundir eso sí, este Sukkot con los otros dos Sukkot que aparecen en las escrituras, porque aparecen tres en total, ¿no es cierto? Uno está en el tiempo de Jacob, que es el que conocemos. Había un lugar donde Jacob estuvo un tiempo y lo llamó Sukkot, ¿no es cierto? Ya vimos que da al otro lado del jardín. Pero ese Sukkot no es el de Mizraim, nada que ver, está en un lugar completamente diferente. Y después también en el tiempo de los Shoftim, de los jueces, hubo otro Sukkot que quedaba en Galaad, ubicado al lado donde la tribu de Gad y la media tribu de Menashe, ¿sí? Y entonces tenemos estos tres lugares geográficos, pero los que nos interesan ahora, por ahora, son el de Jacob y el de Egipto, porque son los dos primeros, están relacionados espiritualmente. Sukkot es el plural de Sukkah, y ya dijimos lo que significa. Básicamente es un tipo de vivienda muy especial en el sentido que es una vivienda temporal, ¿sí? En la época de los patriarcas, ellos vivían en tiendas y eran nómadas. Hola Javier, bienvenido. Ellos eran nómadas, ¿no es cierto? Entonces ellos se trasladaban de un lugar a otro de acuerdo a las necesidades, al clima, ¿no es cierto? Y por eso se dice que eran peregrinos en esta tierra. Ellos no poseían tierra, solamente tenían sus cosas y sus animales, ¿sí?, con los que se desplazaban de un lugar al otro, y de donde iban se levantaban nuevas tiendas para ellos mismos, pero para sus animales realmente ellos levantaban sukkot, cabañas de ramas, hacían ramadas, ¿no es cierto?, pequeños cobertizos donde se pudieran proteger sus animales. Ellos tenían sus tiendas, que era un sistema diferente. Así que eso fue lo que Jacob había levantado cerca de Shechem, ¿no es cierto?, cosa que ya estudiamos, ¿sí? Él le puso justamente ese nombre, el nombre de Sukkot, o sea, cabañas. Pero hoy vamos a hablar de otro Sukkot, ¿no es cierto?, este que estaba en Mitzrayim. Como sabemos, los israelitas tuvieron su pesaje en Mitzrayim el día 14, ¿no es cierto? Ellos salieron, caminaron toda la noche, después de la medianoche que pasó el malaj, ¿no es cierto? Y caminaron todo el día. El día siguiente, y sabemos que los días comienzan al atardecer, si estaban acampando en Sukkot por la noche, o sea, para pasar la noche, era una parada que hicieron, ¿no es cierto? Al comienzo del día 15, porque empieza la tarde, ¿sí? Era un lugar donde había agua y provisiones, un lugar donde se podía descansar, aunque el Adón no los dejó descansar casi nada de tiempo ahí, pero de todas maneras ellos empezaron por Sukkot porque Yahweh quería alentarlos, darles una muestra de lo que iba a recibir, aunque él sabía que sería mucho más adelante, pero no les iba a decir eso porque si no se volvían todos enseguida a Egipto, ¿no es cierto? Así que los sacó de su tortura y esclavitud, los llevó a Sukkot para
hacerles ver las bondades que recibirían. En Shemot, en el capítulo 12, dice, los israelitas viajaron desde Ramsés hasta Sucot como 600.000 hombres a pie, además de los niños. Además, una multitud mixta subió con ellos y muchos animales de crianza, tanto rebaños como manadas. Ya desde el principio, Elohim colocó a su pueblo como peregrino, entonces, en cabañas, y habían pasado demasiado tiempo ya entre los ladrillos de Egipto, y era hora de sacarlos a tomar aire. Esa es la primera característica, el pueblo empieza a peregrinar. Fíjense que cuando el Adón nos saca es para empezar a andar, y ellos anduvieron bastante, no se quedaron muchos días en su conocimiento, una sola noche, a decir verdad, así una parada, después de una caminata de muchos kilómetros, y al otro día otra vez se levantaron, otra caminata igual, ¿no es cierto?, pero iban con mucho ánimo porque habían sido confortados, ¿no es cierto? ¿Qué puede significar Sucot espiritualmente para nosotros? Primero, la condición de peregrino, ¿sí? Igual le dijo Elohim a Abraham cuando aún estaba en su tierra, en su parentela, y Yahweh le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré, ¿sí? Y Abraham entonces salió sin saber a dónde iba, o sea, salir sin saber a dónde se va significa salir y confiar en Yahweh. Exactamente lo mismo estaban haciendo los israelitas en este momento. Comenzaba a enseñarle la emuná, la fe, ¿no es cierto? ¿Y qué manera usó Elohim para enseñarle la fe, ¿no es cierto? Primero estaban arraigados en su vida segura, ¿no es cierto?, en su vida estática, ya no eran nómadas, hacía mucho tiempo que se habían establecido en Egipto y estaban acostumbrados a una vida establecida, ¿no es cierto?, enraizada en un lugar. Por lo menos en Misraim ellos tenían, según ellos, sus cebollas, sus ajos, sus puerros, ¿no es cierto?, todas esas cosas que después reclamaban. Y en algún momento algunos querían volver a la esclavitud, porque la esclavitud, a pesar de ser esa cosa fea, también les daba seguridad. Ellos creían, ¿sí? Y las carnes de Misraim también, ¿no es cierto? Todas las cosas que ellos llamaban de prosperidad. El Adón, en cambio, los puso a ser peregrinos, y ser peregrinos es una cosa bastante importante. Hola, Carla, bienvenida. Hola, el faro y la luna, el nombre no me acuerdo. Pero decir así el faro y la luna queda mal. Nosotros nacimos dentro de este sistema del mundo y fuimos criados y educados para servirlo, y no sabemos cómo es la verdadera vida porque siempre nos dijeron que era esa, ¿no es cierto? Pero entonces Mashiach vino a rescatarlo y ahora no pertenecemos más a este mundo. Tenemos que salir de Ramsés, de Misraim, ¿no es cierto? Y salir camino al desierto de la mano fuerte de nuestro Elohim y ser peregrinos en esta tierra, en este tiempo histórico que nos toca vivir. Y nuestra primer parada es Sucot, donde vamos a construir cabañas para nosotros mismos porque somos el ganado de Yahweh, nosotros somos sus ovejas, ¿sí? Somos los que estamos siendo rescatados, y cuando alguien es rescatado sale de la casa del que lo tenía como esclavo. Sí, esa es la cosa. Y entonces empieza a caminar de la mano de su Salvador y empieza a aprender a vivir a su manera. Esa es la cosa que se ve acá, se pinta bajo sus normas y sus leyes, porque son leyes para dar vida y no para muerte, como eran las leyes anteriores que estaban obedeciendo en Mitzrayim. Entonces, tal vez Abraham no sabía, porque él fue el primero, ¿no es cierto? Sus descendientes le siguieron en la caminata para ejemplo nuestro. Sabemos que todas estas cosas fueron para ejemplo nuestro, pero hoy vemos las cosas en los tiempos del fin, ya después de que las sombras dieron paso a la imagen real, y aún así hemos permanecido entre la realidad y la sombra por siglos, porque esa es la verdad, ¿no es cierto? Indecisos en el camino a seguir. Eso a los israelitas les costó el destierro. Y si tenemos ojo para ver, vamos a ver que los creyentes, ¿no es cierto?, los creyentes de Yahshua les ha costado también un destierro, entre comillas, porque aunque Efraín fue dispersado entre las naciones para llevar la salvación a todos los rincones, aún no consigue redescubrir su identidad ni su correcta posición. Todavía está medio despierto, medio dormido, ¿no es cierto? Aún continúa dudando entre la realidad y las sombras. Es algo dentro de todo normal para esta etapa de transición, porque es como un durmiente que acaba de despertar de un largo sueño, ¿sí? Todavía está en la mitad, necesita entender cuál parte es el sueño, o sea, las sombras, y cuál parte es la realidad, pero ahora debe comenzar a vivir esta etapa con todo, ¿no es cierto? Porque para que el plan de Yahweh se complete se necesita que
se ponga las pilas, por así decir, ¿no es cierto? Se disponga con todas las fuerzas. Así que si queremos, vamos a abrir los ojos y vamos a entender por qué él ya nos mostró todo su plan completo y está en sus escrituras. Y así como todo fue escrito para nuestro ejemplo, hoy debemos aplicarlo a nuestras vidas y ejecutar la parte final de ese plan, en el cual la sombra de las primeras cosas, cuando el crecimiento era bajo tierra porque era una semilla siendo plantada y no se la veía, ¿no es cierto? Ahora ya han dado paso a la luz final, realmente a la planta que ya crece, que el mundo ya puede y debe ver, debería haber una planta más grande, ¿no es cierto? Entonces nuevamente somos llevados al desierto para ser preparados, pero nosotros conocemos ahora el final, nosotros sabemos cuáles son los pasos de todo ese plano, no estamos yendo a ciegas como ellos tuvieron que caminar, ¿no es cierto? Conocemos los pasos, conocemos las etapas y sabemos qué errores cometieron ellos para no cometerlos nosotros, porque para eso estas cosas fueron escritas, para que no caigamos en los mismos errores que ellos cayeron, ¿no es cierto? Entonces sabemos que podemos y debemos evitarlos para evitar caer y para llegar a la medida de la estatura de Mashiach. Elohim siempre sacó a los patriarcas, y los patriarcas siempre fueron personas de tienda, personas de enramadas, personas de cabañas, ¿no es cierto? Son caracterizados por el altar y la tienda. Esa fue la forma de vida que ellos tenemos. Y esta es la vida que somos llamados a llevar agua, ¿no es cierto? Lo que Él nos llama. A ellos los llamó a vivir en tienda y hacer altar, y es lo que continúa siendo para nosotros hoy vigente. Hacer altar quiere decir consagrar a Yahweh las cosas, como ya hemos estudiado, ¿no es cierto? Y vivir en tienda significa no estar arraigados a nada, sobre todo a las cosas de este mundo, porque la gente cuando se muda a una ciudad se echa ancla, ¿no es cierto? Larga un ancla ahí y se queda ahí, se empiezan y las cosas empiezan a crecer las raíces y cada vez estamos más afirmados en ese lugar y no da para salir, es cada vez más difícil salir. Eso es lo que hacen las ciudades, ¿no es cierto? En cambio, el peregrino no tiene esas anclas, ¿sí? En cualquier momento que el Ador nos lleve tenemos que estar dispuestos. ¿Cuántas cosas realmente dejamos de hacer para Elohim debido a que estamos atados a las cosas del mundo, ¿no es cierto? Las cosas nos tienen amarrados, nos tienen atados. Amamos las cosas de tal manera que no somos capaces de dejarlas para seguir a Adón. Si nosotros adoramos las cosas que tenemos, ellas nos atan, nos amarran, tenemos que dejar de lado las cosas, ¿sí? Hay que comenzar siendo peregrinos, tener un corazón dispuesto a ser desatado, desamarrado, ¿sí? A dejar de ser idólatra para pasar a ser adorador. Y eso no se logra en ninguna ciudad, se logra solamente saliendo al desierto. Así que para dejar de ser idólatra y ser adorador, hay que aprender a hacer altar y hay que aprender a vivir en tienda, es decir, ser peregrino y también llegado el momento, ¿no es cierto?, sacrificar nuestro yitzhak cuando Él nos lo pida. Nuestra vida en este mundo debe ser siempre entonces de peregrinos. Si hemos nacido de nuevo, no pertenecemos a este mundo, ni debe importarnos nada del mismo. Ahí está la cuestión, ¿no es cierto? Ni siquiera nuestros afectos de la carne, que no son necesariamente una cosa mala, no se está diciendo que sea malo. Como ya hemos hablado en otros posts, también debemos deshacernos de las cosas buenas, aparentemente buenas, de la carne y del alma, porque son parte de nuestro viejo hombre, y en eso entran nuestros también afectos de la carne. Eso no implica ni que nos divorciemos, ni que abandonemos, ni matemos a nadie, ya lo hemos dicho muchas veces, sino dar la prioridad en todo, que debe ser a nuestro Padre Elohim. Entonces, realmente nuestra vida es la enorme, grandísima oportunidad que tenemos de escoger cuál va a ser nuestra verdadera casa, ¿sí? Pero nuestra verdadera casa no es aquí, eso tenemos que tenerlo siempre en claro. Nuestra verdadera casa es allá, es lejos, entonces estamos anhelando la casa que tiene fundamentos en los cielos. Ahí, en ese lugar es donde se nos dará lo que es nuestro verdaderamente. Esto aquí es solamente para que seamos probados y tomemos finalmente la decisión de en qué decidimos ocupar nuestra vida. ¿Qué es lo que amamos? ¿Qué es lo que adoramos? ¿A qué estamos atados, no es cierto? ¿Qué es lo que nos amarra a este lugar o no? Entonces esto es muy importante porque esto es entender lo que es la vida de la tienda, básicamente. Falsos creyentes entre el pueblo de Elohim.
Hubo algunas cosas específicas también que acontecieron en Sukkot, que fueron sucesos que sucedieron ahí, ¿no es cierto? Cuando leemos cuidadosamente estos capítulos del 12 al 13 de Shemot, por lo menos una parte del 13, ahí vamos a encontrar algunas frases claves que dan pistas de ciertas cosas, ¿sí? Cuando leemos el contexto general, descubrimos qué fue lo que aconteció en Sukkot verdaderamente. Podemos mirar por lo menos algunas cositas. En el Pasuk 37 dice, partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sukkot como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños, ¿sí? El censo está en Bamidbar también. A algunos les ha parecido exagerado, pero el censo también está en Bamidbar y está mucho más documentado, digamos, porque fue contado y todo. O sea que aquí tenemos estos 600.000, son un número redondeado. Sí, no es un número exacto tampoco, porque dice sin contar los niños también. En el Bamidbar 11 lo ratifica cuando dice, pero Moshe dijo, el pueblo que está conmigo cuenta con 600.000 hombres, y dices que nos vas a dar suficiente carne para comer un mes entero, o sea que repite la misma cantidad, ¿no es cierto? Entonces, vemos que está en esta frase siguiente, que nos ayuda a entender un poco más esta etapa inicial. Aquí en Sukkot todavía había gente que está acompañando al pueblo sin haber participado directamente del Mashiach. Vemos lo que dice el Pasuk 38. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Entonces subieron con ellos a Sukkot. ¿Qué significa entonces Sukkot? Por un lado es la promesa final de la última fiesta, como sabemos, ¿no es cierto? Pero aquí también es una primera etapa. Como en todas las etapas también tienen comienzos. Somos peregrinos y algunos nos acompañan en las primeras etapas, sobre todo en el entusiasmo inicial de la salida, ¿no es cierto? Pero nos acompañan normalmente de la boca para afuera. Así son los comienzos. Muchos nos siguen al entusiasmo de la carne, ¿no es cierto? Cuando ven la cosa linda, ¿sí? Porque quieren las cosas que estamos recibiendo. Estas personas querían la libertad de la esclavitud que estaban recibiendo los otros. Es bastante lógico que los hayan acompañando, desde el punto de vista de la carne, obviamente, ¿sí? Pero acompañar las cosas de corazón es una cosa, y acompañar las cosas con revelación es muy distinto, ¿sí? A estar en el ambiente, solamente estar en el lugar porque me tocó, caí, pasé y estaba acá y justo, bueno, me enganché, ¿no es cierto? Hay personas que quedan como atrapadas en el ambiente, ¿sí? Pueden acompañar el ambiente creyente, hasta parecen creyentes inclusive, ¿sí? Pueden saberse los coritos, repetir muchas palabras con sonido hebreo, ¿no es cierto? Pueden ser, decir que son el hijo o el nieto de la abuelita que era creyente, ¿no es cierto? Y entonces, bueno, hacen una especie de, bueno, mi abuela era, entonces yo también. Cosas así, ¿no es cierto? En las cuales tratan de amucharse, agregarse, ¿no es cierto? Pero realmente no han tenido una experiencia personal con Elohim. Y eso se va a mostrar un poco más adelante en el caminar. Primero entonces aquí aparece gente que no es de Yahweh, pero que está entre el pueblo de Elohim. Gente que está en las primeras etapas, pero no se nota todavía en este momento quién es quién. Sí, porque están todos muy verdes, por así decir. Están como en la etapa de la cicuta y el trigo, ¿no es cierto? Que están tan mezclados que no se nota la diferencia. Mejor hay que esperar a ver cuándo crezcan para ver la verdadera diferencia. Los inicios de las cosas, siempre las cosas están en semilla, ¿no es cierto? Para el fruto falta, de manera que hay que esperar a ver al fruto, ¿no es cierto? Entonces es como la parábola del trigo y la cizaña, ¿no es cierto? Cuando el trigo es tierno, es muy, muy parecido. Vino el enemigo, sembró cizaña entre el trigo y después entonces aparecieron y salieron los dos juntos, ¿no es cierto? Cuando el trigo no ha madurado, se parece a la cizaña. Y cuando le dijeron, Adón, ¿no quieres que arranquemos la cizaña? No sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Es decir, que en principio, ¿no es cierto? Cuando se es nuevo en la caminata, cuando apenas se comienza la peregrinación, no se nota la diferencia, no se sabe bien quién está de verdad, quién nació de nuevo. Las personas pueden decir que sí porque están muy entusiasmadas, pero eso no quiere decir que haya habido realmente un nuevo nacimiento. Nosotros no conseguimos saber el interior de las personas, no vemos los corazones, de manera que tenemos que contentarnos con lo que ellos están diciendo. Y muchas veces las mismas personas se confunden a sí mismas, ¿no es cierto?, en esa postura. Hola Daniel, bienvenidos. Entonces se confunden y
y piensan que sí, pero después con el tiempo se va viendo que esa persona no está dando frutos y bueno, termina siendo que no era trigo, que era cizaña, ¿no es cierto? Esa persona solamente estuvo durante un tiempo siguiendo una forma cultural, nada más, ¿sí? Estaba en el envase, estaba en el envoltorio de las cosas, ¿sí? En la apariencia, pero eso nunca dura mucho, ¿sí? Y si dura mucho, la cáscara se endurece, se vuelve caparazón y se hace fariseísmo, se transforma en amor a las leyes, a las reglas, a las formas, al envase, justamente. Me gusta cómo hay que guardar las cosas, ¿no? Lo que significan esas cosas no me importa. Entonces, ¿qué es eso? La parte material que envuelve hasta que mata completamente la parte espiritual que está dentro. Si eso es religión muerta. Algunos no fueron llevados al Adón, fueron llevados a la reunión de los hermanos, de los creyentes, ¿no es cierto? Pero ahí se quedan en las cosas de los hombres y no en las cosas de Mashiach. Y vamos a ver que esto sucedió también aquí con la congregación al principio. Entonces, cuando estaban allá en Misraim, estaban siendo oprimidos, estas personas de afuera vieron lo que Elohim hizo por los israelitas y dijeron para sí mismos, esto es algo grande, ¿no es cierto? Es bueno, yo quiero eso, ¿no es cierto? Y se fueron con ellos, porque resulta que en esas ciudades egipcias había barrios de personas de Asia Menor, barrios de amalequitas, de semitas, de jamitas, de asirios, diferentes grupos tribales, por así decir, ¿no es cierto? Que de todo un poco, desde esclavos que habían sido capturados en guerras, ¿no es cierto? En asaltos así que hacían y los capturaban y los llevaban, y otros que se iban a vivir, que se vendían a sí mismos, porque la esclavitud era un concepto también de venderse, ¿no es cierto?, a cambio del trabajo. Entonces habían todos una serie de todas personas de todas partes y vivían junto con los israelitas, y ahí también tenían sus santuarios con otros dioses y otros Baalim, ¿no es cierto? Todo eso lo mantenían en Misraim, y cuando salieron los israelitas, mucha gente se fue con ellos. Pero no tenemos que creer que los israelitas mismos eran puros y que los otros vinieron a contaminarlos, ¿sí? Por así decir. No. Primero tenemos que recordar que la ley y los mandamientos todavía no habían sido dados nuevamente, así que lo único que tenían era hasta ese momento la circuncisión, ¿sí? Que los hacía parte del pacto abrahámico, ¿no es cierto? Pero ellos mismos estaban sirviendo a otros dioses, realmente. Ellos estaban en las cosas del mundo, ¿sí? Y eso lo vemos en la rapidez en que todos abandonaron al Elohim que lo sacó de Egipto y corrieron atrás de un becerro de oro y se lo hicieron enseguida, ¿no es cierto? Si 70 años de Babel bastaron para introducir magia y cabalá en todas las cosas, ¿no es cierto? Imaginemos más de 200 años en Misraim lo que habían hecho con esta gente, que en sí no habían tenido hasta ese momento ninguna ley, no tenían nada, no tenían absolutamente nada, solamente tenían la promesa dada a Abraham, no había normas, por así decir, ¿sí? Entonces, la verdad es que todos estaban en las mismas deplorables condiciones espirituales, todos en la misma, ¿sí? Pero unos estaban siendo sacados porque había una promesa de por medio y un Elohim que jamás desiste de cumplir su palabra, ¿sí? Muy a pesar de las caídas de la otra parte, o sea, de los israelitas. Y además, en esto vemos cómo, junto con los hijos de las promesas, lleva a la gente de las naciones como un preludio de lo que sucedería mucho tiempo después en cuanto al cumplimiento de la promesa, del resto de la promesa dada a Abraham de que él sería una bendición para todas las naciones. Cuando el Adón regrese en breve, también volverá a suceder lo mismo. Muchos van a ver su mano fuerte, ¿sí? Van a comprender quién mentía y se van a juntar al pueblo que estará siendo rescatado, y muchos más serán salvos a último momento. Sin embargo, tampoco esos serán verdaderos convertidos, no todos lo van a hacer. Siempre tenemos esas cosas que son de la boca para afuera, ¿sí? Así como sucedió entonces que muchos se volvieron murmuradores y contenciosos, así sucederá también en el milenio, es lo más probable, ¿sí? Que no por nada hay un motín que tenemos allá al final del milenio también, ¿no es cierto? Aún con un Hasatán amarrado dentro del abismo. De cualquier manera, la gente va a estar desconforme. Entonces tenemos un comienzo de peregrinación, pero hay mezcla. Hay gente que no es del pueblo hebreo porque no han entrado en pacto con el Elohim del pueblo hebreo, pero ya todos vivían en el mismo lugar en Mitzrayim, ¿no es cierto? No porque el pueblo hebreo, no porque esta gente no fuera, descendiente directo o político por casamiento, ¿sí? Sino porque no forman parte del pacto. Ahí está la cosa. Muchos de ellos entonces son falsos creyentes, que no tienen la verdadera intención de entrar en el pacto, sino que van a traer confusión. Vamos a ver
ver en la epístola de Yahudá la descripción que hace de este tipo de personas. Estos son murmuradores y todo lo critican, andando según sus propios malos deseos. Su boca habla arrogancia, adulando a las personas para sacar provecho. Pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que han dicho a los enviados de nuestro Adón Yeshua el Mashiach, porque ellos les decían, en los últimos tiempos habrá burladores que andarán según sus propias pasiones como impíos que son. Y dice entonces, estos son murmuradores, justamente lo mismo que se dice de aquellas personas que levantaron tantas murmuraciones y vamos a ver después caso a caso lo que sucedió, ¿no es cierto? O sea, son personas que no han nacido de nuevo, ¿no es cierto? Por eso les es tan fácil murmurar, ¿sí? Decir, criticar, hablar por las espaldas, ¿sí? Normalmente, porque como no tienen el ruaj, no son enseñados por dentro, ¿sí? Entonces no se dan cuenta realmente de lo que hacen, no tienen freno interior. Cuando una persona tiene el ruaj puede fallar, pero inmediatamente se da cuenta y tiene que pedir perdón, porque el ruaj no nos deja en paz hasta que no nos disculpamos, ¿no es cierto? Pero la otra persona no se da cuenta ni pide perdón ni nada, no tiene nada, ningún referente que le diga nada, ¿sí? Parece que no ha nacido de nuevo realmente, sino que solamente está acompañando, está en el ambiente, pero no ha nacido de nuevo. Entonces esa persona está en la carne y no anda por el ruaj. Acá vemos que es difícil. Nuevamente, insistimos, determinar la condición de estas personas en el primer momento, porque como no vemos los corazones, no vemos de movida si son qué es lo que van a terminar cada uno. En ese momento nadie sabía lo que iban a terminar todas esas cosas, pero lo vamos a ir viendo a lo largo de todos los años que pasaron en el desierto, cómo se fueron desarrollando y en qué frutos fueron dando cada uno. ¿No es esto entonces lo que decía Kefá en la segunda carta? También él decía que vendrían falsos maestros que incluso enseñarían herejías de perdición, que estarían en medio de los hermanos, comiendo con los hermanos, pero que andarían también fornicando, adulterando, murmurando. Son siempre parecidos, ¿no es cierto? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. En realidad se metieron con nosotros, vinieron a ver qué es lo que pasaba, ¿no es cierto? Y después salieron a hacer su parte y salieron a decir cada uno lo que se le ocurría, pero no eran de nosotros, dice. Entonces, ¿qué sucede entre el pueblo de Elohim? ¿Por qué hay personas del pueblo de Elohim que con tanta facilidad pecan y sin embargo tienen la apariencia? Y a Judá dice, estos son los que causan divisiones, son carnales y no tienen el ruaj. Eso es lo que dice Yahudá en el Pasuk 19. Esa es la explicación. No tienen el ruaj, por eso son carnales, puramente carnales. Lo que tenemos al ruaj, también tenemos la carne, no es que no la tenemos, todavía estamos en la dualidad, ¿no es cierto? Pero ellos no tienen el ruaj y de esa manera no tienen forma de comportarse en otra cosa que no sea simple y sencillamente la carne. Hola Flor, bienvenida. Hola Gamar. No sé cómo se pronuncia eso, Segamar. Bueno, bienvenidos. Entonces, comenzaron a peregrinar ellos y a caminar con el Adón en santidad, pero había mucha gente que entonces decimos que los acompañaba, pero no eran de ellos. Dice Yahanan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Ahí está la diferencia que uno nota, ¿no es cierto? Pero salieron ¿para qué? Para que se manifestase que no todos son de nosotros. De esa manera el mundo estaba viendo los frutos, justamente. Tenía que manifestarse los frutos. Uno ve multitudes, pero ¿cuántas de esas multitudes realmente son de Elohim? Hoy lo vemos, ¿no es cierto?, en la cantidad de personas que se dicen, que dicen que son cristianos, que son creyentes, no importa las denominaciones y todo lo demás, ¿no es cierto?, las diferencias, que dicen, aseguran, que creen, ¿no es cierto?, y uno se pregunta, sí, pero ¿en qué, cómo, cuánto, de verdad, o más o menos, ¿no es cierto? Cuando se está iniciando en el camino hay muchas conversiones, hay mucha gente, hay muchas denominaciones, versiones, interpretaciones, todo, ¿no es cierto? Pero el Adón no se engaña, él conoce los corazones. Como decía Mashiach, ustedes me siguen porque comieron el pan y se saciaron, ¿sí? Por eso me siguen, porque quieren salud, dinero, amor, etcétera, ¿no es cierto? Por los beneficios que estaban viendo que podían llegar a recibir. Pero caminar con el Adón, comer el cordero, comer panes sin levadura, eso ya no, esa parte ya la hacen de mentirita y después empiezan
empiezan a protestar, ¿no es cierto? Y se ponen de mal humor, arrancan con las rebeliones y todo lo demás. Exactamente lo mismo estaba sucediendo acá, ¿no es cierto? Ellos acá habían visto los beneficios de salir de la esclavitud, ¿no es cierto? Y en ese sentido los salieron a acompañar. Cuando el trigo es nuevo, es decir, cuando apenas acaba de brotar o salir, pero porque no se diferencia mucho de la cizaña, si arrancamos la cizaña podemos arrancar también el trigo, ¿no es cierto? Tenemos que dejar que las dos cosas crezcan juntos. Si el Adón dijo que los malajim podían no notar esa diferencia, cuanto menos la vamos a notar nosotros, ¿no es cierto? Que somos mucho más ciegos. Por eso Él nos ordena que no juzguemos a pesar de todas las apariencias, ¿sí? Porque nosotros no vemos los corazones ni sabemos si la semilla está ahí o no, si ya prendió y si va a germinar dentro de unos años o si no va a germinar nunca porque nunca prendió esa semilla, ¿no es cierto? Nuestro juicio nunca debe ser condenatorio, sino debe ser discernimiento, justamente discernimiento espiritual. Si los hermanos dejaran de acusarse unos a otros de herejías y dejaran de debatir doctrinas, se ocuparan en cambio del crecimiento del propio Yahshua interior, realmente la edificación de la novia, verían cómo el discernimiento que viene a través de un Ruach que está vivo, ¿sí? Llega e ilumina a todos, ¿no es cierto? Ciertamente podríamos indicar cuando algo está errado, eso podemos hacerlo, pero no necesitamos agregar condenatorias brasas del infierno para matar a la gente, ¿no es cierto?, de la boca para afuera. Así nunca se va a convencer a nadie del error. De hecho, lo único que eso hace es que el único que convence realmente es el Ruach. No somos nosotros los que convencemos a nadie, ¿sí? Por eso no podemos acusar a nadie ni condenarlo. No podemos hacer acusación, juicio de condenación en ese sentido. Solo podemos mostrar el error a la otra persona en amor y listo, esperar a ver si el Ruach convence de pecado, ¿no es cierto? Nuestra parte es advertir y orar por esas personas y no más que eso. Si no quieren oír, entonces bien, nos vamos a otra cosa, a otro lado, otra gente, pero quién sabe si mañana no recordarán lo que escucharon y despertarán, ¿sí? Nosotros no lo vamos a, no podemos saberlo en este momento, así que oremos porque las semillas que lanzamos crezcan todas a su tiempo y sean todas trigo y no cizaña. Entonces, a medida que se va caminando, empezamos a ver qué pasó con aquellos que salieron, ¿no es cierto? Pero que no habían nacido de nuevo, que no habían comido del cordero, ni estaban bajo la sangre, porque esos, toda esa gente, esa multitud que los acompañó, no habían hecho absolutamente ninguna de esas cosas. Hay personas que no están bajo la sangre, que no tienen a Mashiach, no tienen al Ruach, pero que están entre los creyentes y están mezclados, ¿no es cierto? Ahí ellos se fueron en el medio de todos los otros y después van a hacer van a organizar bastantes rebeliones y motines contra Moshe y su liderazgo. Y ojo, que después vamos a ver que no fueron los únicos, porque también hubo personas que sí habían comido del cordero, literalmente estoy diciéndolo, y que hicieron rebeliones, porque eran de los hebreos. De cualquier manera, no lo habían comido en sí, no tenían al Ruach en su interior. No se trata de comer un pedazo de cordero literal y con eso ya tenemos a Mashiach adentro, obviamente. Entonces ahí está la cosa, y ahí está la diferencia entre hacer la diferencia entre la sombra y la realidad de las cosas. Así que estas son las cosas que suceden en Sukkot. No es suficiente estar entre el pueblo, ni usar ropas especiales, palabras especiales, ritos especiales, ni nada, ni siquiera estar convencido de que ese es un verdadero creyente, porque muchos realmente lo creen sinceramente y hasta se parecen con aquella reina que pensaba que estaba, deseaba tanto estar embarazada que tuvo un embarazo psicológico y hasta la barriga le creció mismo, ¿no es cierto? Parecía una mujer que estaba a punto de dar a luz, pero cuando llegó la hora no había bebé ni nada, era todo aire, ¿no es cierto? Era todo psicológico y ¿qué es lo que simboliza todo eso? Que no había ningún fruto. Realmente es esa la cuestión. Y muchas personas parecen con eso también, ¿no es cierto? Parecen hinchadas como para dar fruto, pero cuando llega el momento no hay nada. A veces podemos pensar que todos los que están presentes están entendiendo bien, que están entendiendo todo, están caminando en el Adón, inclusive te hacen afirmaciones, hacen comentarios, tienen posturas, ¿no es cierto? Por así decir, pero no siempre es así. Muchos no están entendiendo bien, muchos están entendiendo naturalmente en la carne, tomando las cosas por otro lado. Otros parecen a veces que a todo lo contrario, ¿no es cierto? Parece que no están entendiendo nada y terminan siendo los que estaban entendiendo. Nosotros no tenemos que guiarnos por nuestro discernimiento de la carne, ¿sí? Porque realmente muchas de estas personas que
puede que todas las cosas cambien, ¿sí? Y no tiene por qué ser en el momento en que nosotros queremos determinar las cosas. Entonces, la clave está en haber participado del pacto con Yahweh, de la alianza con el Elohim de Abraham, en una verdadera relación personal, ¿no es cierto? Y no solamente salir porque, bueno, me conviene, por así decir, ¿no es cierto? Estar de verdad bajo la sangre, haber comido el cordero, haber sido circuncidados, o sea, cortar con la carne, para nosotros es la circuncisión del corazón, haber sido bautizado, nacer de nuevo, ellos van a ser bautizados en breve, ¿no es cierto? Entonces ahí es un israelita verdadero, no un judío que es la mitad del cuento, ¿sí? Ni un creyente que es la otra mitad del cuento, sino un verdadero y completo israelita del pueblo de Elohim, ¿no es cierto? No es un asiático, no es un egipcio ni nada por el estilo, ni un edomita que está acompañando a los egipcios, no. Es simple y sencillamente un israelita. Entonces, todo comienza con Pesaj. En Sukkot, el Adón les dice a los israelitas que celebren ese día, ¿no es cierto? Ellos salieron el día 15 del mes de Aviv, en el primer mes del año. Y Moshe le dijo al pueblo, acuérdense de este día en el que ustedes salieron libres de Mitzrayim, la casa de servidumbre, como Yahweh los libró de ella con mano poderosa. Ningún pan leudado deberán comer, dice Shemot 13. En Bamidbar 33 también dice, salieron de Ramesés en el primer mes, el día 15 del mes. Fue el día después de la ofrenda de Pesaj que los israelitas salieron desafiantemente a plena vista de todos los misritas. Así que salieron de Ramsés y anduvieron, llegaron a Sucot, ¿no es cierto? Y entonces ahí aprendieron que tenían que guardar estas cosas para todas sus generaciones, ¿no es cierto? Y Yahweh ordenó a Moshe que escribiera en Shemot, ¿no es cierto? Todas esas cosas para nosotros también. Ese fue el primer Pesaj. Todos los demás tenían que ser memoriales, ¿no es cierto? En recuerdo de ese primero en que Yahweh los había sacado con mano fuerte. Y si ahora entendemos que todas estas cosas fueron sombras de Mashiach, vamos a ver que ese primer Pesaj era sombra del sacrificio, obviamente, de nuestro verdadero cordero, ¿no es cierto? Que también estaba sacándonos de este mundo. Por lo que aquellos que se resisten a abandonar el sistema, no salir, ¿no es cierto?, el sistema, no sacarlo de sus corazones, no pueden ser sino enemigos de su propio creador. O sea, se están resistiendo, hay una resistencia. Entonces, por lo tanto, estamos en el bando contrario, por lo menos mientras se mantengan como amigos del sistema del enemigo, y a veces que inclusive parece ser en partes parciales. Y finalmente eso también los hace enemigos de sí mismos, aunque no se den cuenta completamente de estas cosas. Hola Andrés, buenas tardes. Entonces muchos aún no han visto al sistema en su verdadera fealdad, en la verdadera esencia que tiene, ¿no es cierto? Que es una cosa que ha sido construida con las energías de los principados y potestados de este mundo. No comprenden que este sistema no es como los sistemas de antaño, en los que todavía había un cierto margen para los que quisieran servir al Altísimo, ¿sí? Porque uno todavía podía irse a otro lugar, ¿sí? Cuando no le gustaban las cosas. En este no hay un centímetro que no esté contaminado y no podemos salir de él porque no hay forma de salir. Por eso debemos permitir que nos lleve de nuevo al desierto a limpiarnos de todas las cosas que aprendimos equivocadamente en este sistema, para que no regresemos, para que después Él nos regrese, perdón, a la tierra prometida, para que nos lleve de regreso allá. Así que es una vez que esta vez es mucho mayor que la primera, obviamente, porque la primera fue una sombra para nuestros cuadros, ¿no es cierto? Porque esta vez va a abarcar todo el mundo. Así como la primera fase fue crear una tierra para generar una semilla, que era Mashiach, ¿no es cierto? Cuando esa semilla cayó y produjo mucho fruto, la tierra también debía ser, entre comillas, ampliada, porque el plan no es solo recuperar la parte central, ¿no es cierto?, que siempre es el foco central, el punto elegido de Yahweh, ¿no es cierto?, pero la tierra completa, absolutamente. Por eso viene la promesa de Abraham, y esa promesa no, a pesar de que le fue ratificada a Abraham, de cualquier manera es el cumplimiento de la promesa que le fue hecha a Adán y a Javá, ¿no es cierto? Y en este sentido, por eso Efraín fue enviado a todas partes, no solo a lanzar las semillas, sino también a pisar toda la tierra con la planta de sus pies. Pisar la tierra con la planta de sus pies sería toda la tierra que le sería dada.
Una de las cosas que siempre complicó el tema del regreso a la tierra prometida es que si realmente es que a todos los que han recibido la semilla de Yahshua no alcanzaría realmente físicamente para contener a todos, ¿no es cierto? Si hablamos de millones, las escrituras hablan de millones, no puede ser simple y sencillamente ese pequeño pedazo de tierra para contener a todos los que los millones que menciona. Entonces surge la idea de dividir. Ahí surge para dar las explicaciones y entonces empiezan a decir que esa parte es para los judíos, pero no para los creyentes, o cosas por el estilo, ¿no es cierto? Hay varias explicaciones diferentes. Y de ahí aparecen realmente las divisiones. Lo cierto es que el plan nunca fue para un pedacito de tierra y ni siquiera cuando es el pedacito puede ser el pedacito más importante de toda la tierra, sí, porque él puso su pie ahí, dijo que ahí está su monte, todo bien, perfecto, pero su plan siempre fue para toda la creación, toda la humanidad, toda la tierra y todos los cielos, todo completo es suyo. El día 15, cuando llegaron a Sucot, el Adón les dijo, y Moshe le dijo al pueblo, acuérdense de este día en el que ustedes salieron libres de Mitzrayim, la casa de servidumbre, cómo Yahweh los libró de ella con mano poderosa. Ningún pan leudado deberán comer. Ustedes salen libres en este día, en el mes de Abib. Así que cuando Yahweh los haya introducido en la tierra de los kenanitas, los hititas, los emoritas, los gibitas y los yebusitas, la que le juró a sus padres que les daría a ustedes una tierra que fluye leche y miel, ustedes observarán en este mes la siguiente práctica. Por 7 días comerán pan ácimo y en el 7º día habrá una festividad para Yahweh. Durante los 7 días se comerá pan ácimo, ningún pan leudado se encontrará contigo y ninguna levadura se hallará en todo tu territorio. Y le explicarás a tu hijo en ese día, esto es por motivo de lo que hizo Yahweh por mí cuando salí libre de Mitzrayim. Esto está en el capítulo 13 de Shemot. Entonces notemos que Yahweh está hablando de la fiesta de los panes ácimos, ¿no es cierto? De Pesach, ya les había hablado el día anterior, en el capítulo 12, del 43 al 51. Al final dice que en ese mismo día salieron de Mitzrayim. Dice, aquel mismo día Yahweh libertó a los israelitas de la tierra de Mitzrayim según sus ejércitos. Así que no hay discusión, los israelitas salieron de Mitzrayim el día 14 mismo, y si es que dice que fue después de la medianoche es porque los días ellos los cuentan diferentes, ¿sí? Se cuentan desde la tarde, de manera que era ese día. Pero entonces veamos un detalle que el Adón añadió aquí. Él les dijo que cuando se celebrara la fiesta de Pesach, que él instituía, ¿no es cierto? En Sucot fue que se instituyó para recordar lo sucedido en Rameset, ¿no es cierto? En lo que para nosotros sería la noche anterior. Fue la noche anterior, sí, pero para ellos estaba dentro del mismo día. Que ningún extranjero ni forastero podía comer Pesaj, ¿sí? Y si algún extranjero quería probar, tenían que circuncidarse como cualquier israelita y por lo tanto entrar en el pacto de la promesa, ¿sí? Esperando el sacrificio del verdadero cordero como todos. Y así aceptar al Elohim de Israel también al mismo tiempo. Es decir, tenía que recibir a Mashiach en sentido simbólico y recién ahí podía sentarse a comer Pesaj. Recién después de haber aceptado la promesa, el sacrificio de Yahshua, podía alimentarse de él. No se puede antes, no se puede al revés, ¿sí? Y entonces no sería ya más contado como extranjero, obviamente, sino como un israelita más. Ahí pasaba a ser incorporado. Ya no habría diferencia. Pero si no se circuncidaba, si no aceptaba el pacto con el Elohim de Abraham, que es Mashiach, seguiría siendo considerado un extranjero y no podía participar de Pesach, ¿sí? Porque Elohim hizo un pacto con Abraham y ese pacto es que en la simiente de Abraham serán benditas todas las naciones. O sea que ese pacto se refería a Mashiach y la señal era en aquel momento la circuncisión, ¿no es cierto? Como podemos ver, todas estas cosas son antes de la ley ser dada en el Sinai. Si las diferencias entre los pactos ya las estudiamos antes en la serie de Bereshit en el capítulo 41. O sea, la circuncisión, es decir, cortar con la carne, que eso es lo que simboliza la circuncisión, cortar con el viejo hombre, comenzar con el nuevo hombre, es nacer de nuevo, ¿no es cierto? Ahí sí era entonces esa persona considerada parte del pueblo y ya no había diferencia con el resto de los que eran miembros, ¿no es cierto? Pero si no se circuncidaba, no aceptaba el pacto de Abraham con Elohim, con Yahweh, ¿no es cierto? Entonces no podía participar de Pesaj. Esta instrucción se dio precisamente en Sucot. Eso no quiere decir que hoy deba circuncidarse físicamente, ¿no es cierto? Sino que se debe cortar con la carne. Ese es el símbolo y a eso vamos en la actualidad. Mucha gente hoy que está volviendo
a lo que ellos creen que son las raíces antiguas, están preguntando, muchos se preguntan, otros ya directamente se han circuncidado y todas las demás cosas, ¿no es cierto? Y sin embargo no comprenden que, porque la señal del pacto también fue la señal del pacto sinaítico, y se están colocando debajo de un yugo que ya, de un pacto que fue quebrantado, de un pacto que ya fue encerrado, ¿sí? Entonces están condenando a sí mismos, como Shaul decía. Hoy estamos en la segunda parte del pacto, estamos bajo el nuevo pacto, y aunque también hay que cortar con la carne, ¿sí? En esta nueva etapa el símbolo es el bautismo, que muestra el nacer de lo alto, ¿no es cierto? Es decir, no importa si es un incrédulo, porque si acepta la bendición de Elohim, que es el Mashiach, ya dejó de ser extranjero y pasa a ser como natural del pueblo de Elohim, pasa a ser un israelita más, así de simple, ¿sí? Pero si no recibe a Mashiach, obviamente, si no recibe la circuncisión de la carne, el bautismo, ¿no es cierto?, como señal del pacto de Yahweh, entonces es considerado forastero, y dice que ninguno de ellos va a poder comer pesas, que es el cordero. O sea, no vamos a poder comer a Mashiach, no vamos a poder recibir a Mashiach. Esa es la cuestión básica. Las dos señales tienen un aspecto físico, pero si en las dos no vemos el resultado espiritual, sabemos que fueron hechas simplemente en la carne, obviamente, ¿no es cierto? Siempre tenemos que estar esperando a ver los frutos. Por sus frutos hay que conocerlas. Como se puede ver, muchos pueden reivindicar bautismos y circuncisiones de esta manera, ¿no es cierto? Y sin embargo, pueden ser personas que no tienen absolutamente ningún fruto. Entonces ahí vemos si realmente esos bautismos, esas circuncisiones fueron de verdad. En Sukkot entonces vemos que muchos serán dejados fuera, serán lanzados a las tinieblas de afuera, como dice Matillano, ¿cierto? Porque no tienen su traje de bodas. Esto sucederá literalmente en el comienzo del milenio, que es la era, el inicio de la era de Sukkot, ¿sí? Muchos estaban caminando, van a estar caminando con los vencedores, ¿no es cierto? Y aquí estos que estaban saliendo de Egipto estaban caminando con estos vencedores que parecían trigo, pero eran cizaña. Había de todo mezclado ahí, ¿no es cierto? Y también mucho trigo andaba bastante descaminado, ¿no es cierto? Por eso tuvieron que caer en el desierto esa generación. Esto también sucederá en los últimos tiempos. Esta fue para Yahweh una noche de vigilia, dice, para sacarlos de la tierra de Mitzrayim. Esa misma noche es la noche de Yahweh, una noche de vigilia para todos los hijos de Israel por las generaciones. Esto está en Shemot en el capítulo 12, ¿no es cierto? Entonces, de una noche de vigilia, una noche en la cual se vigila, o sea, no se camina en esa noche, se vigila. Y eso fue justamente lo que hizo Yahweh con la sangre de los corderos, símbolo de la sangre de Mashiach, ¿no es cierto? Vigiló al Malach para que no hiciera más de lo que tenía que hacer, no podía ir más allá, ¿no es cierto? Para que no hiciera daño a los primogénitos de su pueblo, porque ellos no estaban debajo de la maldición a la cual fue sometida toda la tierra de Egipto, ¿no es cierto? O sea, el mundo. Y lo mismo volverá a suceder en aquel momento. Se supone que ácimos, los panes, la fiesta de los panes ácimos, ¿no es cierto?, es la que viene inmediatamente después de Pesach. Pero la verdad es que si miramos bien las escrituras, las dos son una única festividad. Si no hay dos fiestas, hay una sola, porque están íntimamente relacionadas y enganchadas. Y así también es en nuestras vidas. Aunque Pesach es la puerta que atravesamos, ¿sí?, los ácimos son el resto del camino. Por eso duran 7 días, una semana completa. 7 días comerán panes ácimos. En el mismo primer día eliminarán la levadura de sus casas, porque cualquiera que coma pan leudado desde el primer día hasta el séptimo día, esa persona será cortada de Israel. Celebrarán una ocasión sagrada en el primer día y otra ocasión sagrada en el séptimo día. Ningún trabajo en absoluto se hará en ellos, solo lo que cada persona vaya a comer, eso solamente podrán prepararse. Observarán matzot, o sea, ácimos, porque en ese mismo día saqué a tus ejércitos de las tierras de Mitzrayim. Observarán este día a través de los siglos como una institución perpetua. En el primer mes, desde el día 14 del mes por la tarde, comerás pan ácimo hasta el día 21 del mes por la noche. Ninguna levadura se hallará en sus casas por 7 días. Porque cualquiera que coma algo con levadura, esa persona será cortada de la comunidad de Israel, sea un extranjero o un ciudadano del país.
La persona entonces que recibe a Mashiach, que se cubrió con su sangre, que comió de su carne, que ya está participando de la esencia de Mashiach, es una persona que cambia de vida. Su alimentación empieza a ser sin levadura, tiene que ser de esa manera. Por eso Shaul dice a los corintios, límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa sin levadura como lo son, porque el Mashiach, nuestro Cordero Pascual, ya lo sacrificaron. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de maldicia y maldad, sino con el panásimo de sinceridad y verdad. O sea, panes sin levadura fue lo que comieron entonces los israelitas en Sucot, ¿no es cierto? Cuando dice que hornearon las tortas ácimas con la masa que habían sacado de Misraim y que no habían tenido tiempo de dejarle dudar. Sí, ellos ya no están en Misraim, ahora estamos en Sucot, ¿no es cierto? Y esa era la comida de Sucot. Una vez que se ha salido de Misraim, a partir de ahí no puede haber levadura. Esos 7 días que dice ahí, que está mencionando, son la semana que dura toda simbólicamente nuestro caminar, ¿no es cierto? De manera tal que no es, bueno, saco la levadura por unos días, 7 días en una semana al año. Y tampoco es levadura de forma física, obviamente, no es una cosa literal, sino lo que la levadura simboliza, ¿no es cierto? Simboliza el pecado, la corrupción y todas las cosas que son agregadas, que son acrecentadas, ¿no es cierto? De más a la verdadera creencia en el Padre, ¿no es cierto? Esta es lo que él estableció entonces en la fiesta de Pesaj, que empieza con el cordero, con las hierbas amargas y continúa con la semana que implica la caminata en el desierto, ¿no es cierto? Nuestro camino de santificación sin levadura, nuestro camino personal y corporativo en el desierto. Si ya desde el principio hay que comer panes sin levadura, alimento sin pecado, y hay que hacerlo todos los días, no es una vez al año ni una vez por semana ni nada por el estilo, no, es siempre la cuestión. Antes de Misraim se comía levadura, pero ahora ya no se puede. En el mismo principio de la primera etapa, el Adón pide ya santidad de parte de su pueblo, ¿sí? Es ya una separación. Todavía ni siquiera han sido bautizados, porque es apenas en el mar de juncos que se van a bautizar, pero ya comieron, ya creyeron, y si creyeron salen, y si salen caminan en dirección a Elohim y caminan en santidad y desde el principio. La segunda jornada, la tercera, perdón, esta era la segunda, la tercera jornada, la que le sigue después de Sucot, es Etam. Dice, emprendieron la marcha desde Sucot y acamparon en Etam al borde del desierto. Y se hubiera podido decir cualquier otra cosa de Etam en este contexto, pero la frase clave que se quiso decir fue al borde del desierto. Eso es lo que lo describe, ¿sí? No es todavía el desierto pleno ni es tampoco un lugar completamente plácido, porque ya estamos hablando de desierto, ¿está? Pero es un lugar intermedio, ¿no es cierto? Donde va a arrancar, ya estamos viendo lo que se viene, que no es más el lugar agradable del que veníamos, ¿no es cierto? Ciertamente que en el camino de las jornadas hay desierto y en el desierto hay estación. Entonces, aquí todavía no ha comenzado el desierto, apenas estamos en el borde, entonces, ¿no es cierto? Entonces la palabra que algunos han traducido como confín es katsé, que en hebreo significa extremo, borde o límite, ¿sí? O sea, ahí empezaba el desierto de Etam. Ellos no entraron en el desierto, llegaron al borde. Sucot era apenas la frontera para salir de Misraim, realmente. Está en esa distancia, ¿sí? Y Etam está también a unos 20 kilómetros más o menos de Sucot, más o menos. Es aproximada todas estas distancias que estamos diciendo. Yo les dejo un mapa para que después más o menos tengan una idea de cuál es el recorrido y cuáles son las etapas y los lugares donde se supone que estuvieron, para tener una idea a grosso modo. Así que tenemos una idea solamente grosera de la antigua localización. Hoy ya no llevan estos nombres, ¿no es cierto? Muy interesante ver la manera como el Ruach los dirigió. Yahweh sabía muy bien la línea que los militares seguirían en su lógica, si se tomarían al norte, si se tomarían al sur, sabían bien cuáles tendría que hacer. Pero él precisamente, ¿no es cierto?, cuando estudiamos todas estas cosas y las comparamos con las escalas que siguió Moshe, guiado por la nube, ¿no es cierto?, en Etam, después Piairot, uno se da cuenta que siguieron un camino por donde nunca jamás se les ocurriría a los militares seguirlo, ¿no es cierto?, porque realmente siguieron un camino fuera de toda lógica. Esto no está en el puro desierto ni tampoco está en la parte bonita que estamos por dejar, sino bien en el borde. Entonces Etam tiene una etapa bonita. Vamos a ver primero la
la cara bonita, pero ahí nomás está el desierto. Si no está dentro del desierto, pero está a la entrada del desierto. Tenemos que dar gracias a Elohim que estas experiencias empiezan a darse siempre desde el principio, porque desde esa manera nos vamos dando cuenta y nos vamos acostumbrando al hecho de que estamos en un camino de disciplina, no hemos llegado todavía, estamos en un camino en el cual tenemos que aprender cosas. Y al comienzo empiezan siendo más suaves, ¿sí? Vemos que esto es apenas después de Sukkot, ¿no es cierto? Después de haber salido y de haber pasado por un momento agradable, enseguida viene Tam y ya tenemos algo agridulce, por así decir. En principio de nuestra experiencia creyente también experimentamos algo agridulce. Él nos mete primero en el desierto y nos lleva directamente, ¿no es cierto?, a través de él, cuidándonos para que no nos choquemos con la guerra. Él nos cuida, nos hace dar toda una vuelta, ¿no es cierto? Y nos mantiene en un punto agridulce, con beneficios, pero al mismo tiempo entrenándonos, ciertamente, muy de a poquito en lo difícil. Si el Adón nos pusiera en lo difícil, de golpe, de entrada, nomás retrocederíamos, pero si todo fuera muy dulce, tampoco querríamos salir y nos quedaríamos donde encontráramos esa situación agradable, ¿no es cierto? Eso tampoco sería sabio. Entonces, en el principio él nos hace experimentar las dos cosas y vamos a verlas. Primeramente, el lado dulce. Cuando uno todavía es nuevo, el Adón no lo pone a uno frente a la guerra dura, ¿sí? Puede haber pequeñas guerritas, pero no la guerra verdadera. Y ya con esas pequeñas guerritas estamos pensando que estamos atravesando el apocalipsis normalmente, ¿no? Y nos quejamos y lloramos. Pero son pequeñas guerras y nada más, ¿sí? Entonces, estamos al lado del desierto. Vamos a ver esa parte también, que ya nos la está mostrando para que sepamos que en su momento lo vamos a tener que encarar de pleno, sí, pero todavía no. Y tampoco nos mete de entrada en la guerra difícil, ¿no? En la guerra de los gigantes de Canaán todavía. No estaban capacitados, ¿no es cierto? Y un nuevo creyente tampoco está capacitado para arrancar con esas guerras de movidas, ¿sí? Para eso todavía falta. Entonces aquí el Adón tenía cuidado que en las primeras etapas ellos estuvieran más o menos cómodos, que se sintieran bien, ¿sí? Y por eso cuando uno es nuevo, uno se siente muy feliz, tiene experiencias casi todas de alegría, tiene paz, tiene tranquilidad. Hay muchas cosas que son muy agradables en el comienzo, ¿no es cierto? Es como que ahora estoy mejor, ahora ya dejé esto, dejé aquello, ¿no es cierto? Ahora sí me empiezo a sentir la protección de Elohim y toda esa protección es verdadera, no es que no exista, no son sensaciones que tiene la persona y nada más. Toda esa relación que él tiene, esa luna de miel que está pasando, es verdadera. Solo que hay un aspecto de la protección de Elohim que se tiene que aprender después, pero uno no está preparado para aprenderlo de golpe, por eso va a ser lento. Si el camino empezara muy difícil, se asustaría la mayoría y directamente no empezarían o abandonarían enseguida. Por eso dijo Yahweh, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra, ¿no es cierto? Entonces sí va a haber guerra, pero no todavía. Así que primero vamos a ver algunos asuntos pendientes que tenemos con el mundo y sus principios, y después sí vamos a entrenar al pueblo para la guerra. Uno pensaría, bueno, ahora me convertí al Adón, entonces ahora todo va a andar perfecto, ¿no es cierto? Por eso la mayoría se decepciona y no entiende lo que pasa cuando de repente acaba Sukkot. Ya se acabó Sukkot y hago, mira lo que tengo acá. El desierto, mira lo que se me viene, ¿no es cierto? Se acaban las tierras lindas y aparece el desierto. Y eso que todavía no hay que entrar, porque no van a entrar todavía en el desierto, pues ya da un susto, ¿no es cierto? Y normalmente nos pasa exactamente lo mismo en nuestra vida. Pero dice, y Yahweh iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Entonces vemos esas dos palabras claras, guiarlos y alumbrarlos, ¿no es cierto? A fin de que anduviesen de día y de noche. Hay que aprender a andar, ¿no es cierto? 20 kilómetros que había entre un lugar y el otro son kilómetros, 20, 30 kilómetros, no se sabe exactamente. Ya decimos que las distancias son un poco relativas, ¿no es cierto? Porque estamos suponiendo dónde estaban los asentamientos. Pero toda esa cantidad de kilómetros aproximada, con niños, con animales, no es como ir en ómnibus, no es como ir en avión, ¿no es cierto? Eso es ir caminando, era una jornada larga. Así que no era suficiente el día, había que andar de día y de noche, por eso está especificado, ¿sí? Pero en el sol ahí estaba la nube, y si había que andar en la noche en la oscuridad, ahí también estaba la nube, ¿no es cierto? Pero en forma de fuego. Ahí estaba Elohim, empezando a mostrarles su cuidado, y ellos empezaban a experimentar un cuidado y una providencia sobrenatural en sus principios, porque la columna no era una cosa natural, ¿sí? Por eso cuando nosotros vemos en Shir HaShirim, que son el cantar de los cantares,
Cantares, dice, porque como todo esto es espiritual, todo se corresponde, ¿sí? Las primeras palabras cuando ella habla son palabras de sentimientos agradables principalmente. Ella dice, oh, si él me besara con los besos de su boca, mejor que el vino es su amor. Así empieza el cantar, cuando ella es nuevita, ¿no es cierto? Esto es lo primero que ella dice, ella está enamorada, ¿sí? Porque estos son los amores del rey. Después sigue desde el Pasuk 2 y dice, ah, si él me besara con los besos de su boca, mejor que el vino es tu amor. Tu nombre es como perfume derramado, por el olor de tu suave perfume las muchachas se enamoran de ti. Atráeme en pos de ti. Corramos, el rey me ha llevado a sus habitaciones. Y el coro dice, nos gozaremos y nos alegraremos contigo, nos acordaremos de tu amor más que del vino, con razón se enamoran de ti. Fíjense que en estas primeras experiencias de ella, ¿no es cierto?, de la novia, esto es la novia y el novio, ¿sí? Son de sentimientos religiosos agradables, ¿sí? ¿Quién se iba a imaginar que unos capitulitos más adelante ella iba a tener otro tipo de experiencias? En el capítulo 5, por ejemplo, dice, me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Ahí ya estaba teniendo otro tipo de experiencias, pero al principio todo era agradable, ¿no es cierto? Ella iba a tener después unas experiencias mucho más desagradables. Al principio todo era suave, nada la hería, mucho menos los guardas de los muros, ¿no es cierto? Son los guardas de la misma ciudad supuestamente, sí, antes la guardaban, ahora los mismos guardas la hieren, y eso mismo nos sucede a nosotros en nuestra vida de creyentes, ¿no es cierto? Es una experiencia difícil pero más adelantada, de mayor madurez, ¿no es cierto? Al principio son siempre sentimientos agradables, todo es maravilloso, y por eso la luna de miel es al principio del matrimonio, ¿no es cierto? Son todos sentimientos bonitos. Hay protección, hay guía, que es donde estábamos parados mirando al borde del desierto, Netán, ¿sí? Porque Yahweh quiere que aprendamos a conocerlo por fe y no solo por vista. Es necesaria la paciencia, porque la paciencia es la que produce la esperanza. Algunos eruditos dicen que la palabra Etam es una pronunciación egipcia de la palabra Edom. Entonces el desierto de Etam sería el desierto de Edom y sería el fin del territorio edomita, donde terminaba, ¿no es cierto? Terminaba en un desierto que tocaba el desierto, que la entrada, la frontera con Mitzrayim, ¿no es cierto? O sea, si estamos parados al lado egipcio, sería donde empezaba, justamente, no donde terminaba. Es interesante que el Adón de Sucot lo llevó a Etán, ¿no es cierto? Habrían podido ir por otro lado, pero la nube lo llevó a Etán, o sea, a Edom, ¿no es cierto? ¿Quién es Edom? Sabemos que es Esaú, ¿no es cierto? El mellizo de Jacob. Edom aquí simboliza varias cosas. La carne que nos enfrenta a nuestro caminar en el desierto, y esa carne no es solo nuestra carne personal, interior, sino mucho más manifiestamente la parentela, la familia. Por eso es Edom en este caso. Si el entorno social que nos rodea y que incluye parientes, amigos, compañeros de trabajo, de estudio, etcétera, ¿no es cierto? Para nosotros eso es la parentela, es todo ese englobamiento que tenemos en cuanto a personas que nos rodean. Podemos ver también a Sucot y a Etam en Bereshit 2, en la salida de Abraham también, por simbolizado, ¿no es cierto? Cuando Abraham estaba saliendo de Ur de los Caldeos, en el libro de Bereshit, en el capítulo 12, si vemos que lo primero que le pide Yahweh es que salga de su tierra natal, o sea, del mundo, ¿sí? Y de su parentela. Esa es la separación inicial de todos los que han nacido de lo alto, ¿no es cierto? Lo primero, somos separados del mundo, y eso incluye también nuestras familias de la carne. Sal de tu parentela. Cuando digo familia de la carne, es bueno que comprendamos lo que Yahweh implica en esto. Abraham no dejó a su esposa, ¿sí? E inclusive hasta esperó a la muerte de su padre para salir de su parentela, y aún así se llevó a su sobrino Lot, que estaba bajo su tutela, como sabemos como ya lo hemos estudiado, porque era el Goel, ¿no es cierto? Él era el que tenía que ocuparse de él. De manera que salir de la familia no implica divorciarse ni abandonar a nuestros hijos, y veamos bien, ni siquiera abandonar a nuestros padres si nos necesitan, porque el mandamiento de honrar padre y madre es firme. No se trata de andar haciendo cosas que algunos aprovechan para comportarse de forma poco adecuada. Esa familia nuestra, la directa, por así decir, que no incluye siquiera a nuestros hermanos con su familia, porque vemos que Nahor, el hermano de Abraham, el abuelo de Rivka, ¿sí? No se fue con él. Ese sí es otra familia, es otro núcleo familiar, y ese otro núcleo familiar quedó allá, ¿sí? No formaba parte de su familia de forma directa, obviamente que eran parientes, eran hermanos, pero no formaba parte de su familia, así que entendamos bien los conceptos.
como los conceptos como son expresados, ¿no es cierto?, de acuerdo a las escrituras. Entonces, cuando las escrituras nos hablan de la familia, se refieren a cada núcleo central conformado por padres e hijos, ¿sí?, alrededor de cada uno de nosotros. Eso puede llegar a incluir a los abuelos cuando es el caso, ¿sí?, pero deja de lado tíos, primos y demás parientes que hayan ya conformado sus propios núcleos. Entonces no es cuestión de, nos vamos con la familia, llevo todos los primos que están casados con todos, no se trata de eso, ¿sí? No como si no fueran parientes, sino como que cada uno conforma su propio núcleo individual, ¿sí? Entonces de esta manera nuestras familias inmediatas, esposos e hijas, ¿no es cierto?, así, por así simplificarlo, están bajo nuestra cobertura espiritual, aun si somos mujeres, como dice Shaul, porque el esposo no creyente se santifica mediante la esposa, y la esposa no creyente mediante el creyente. De otra manera, sus hijos serían impuros, pero ahora son santos, o sea que el creyente santifica el núcleo familiar, ¿no es cierto?, aunque los otros miembros no estén acompañando. Así que, como digo siempre, dejar la familia no significa divorciarse ni nada por el estilo. Es hora de comprender las realidades de los hombres y aplicar estas enseñanzas espiritualmente a nuestras vidas. Lo que sí debe implicar es que nuestra familia debe ser colocada en su correcta posición. Bajo ningún concepto podrá impedirnos de colocar a Yahweh y a Yahshua por encima de todas las cosas. Ellos tienen que ocupar el primer lugar y la familia ocupará el tercer lugar de honra, ¿no es cierto? Y eso viene después del cuerpo de la novia. El primer lugar es el del padre, el hijo, después viene la novia y después vienen nuestras familias. Entonces Abraham es un ejemplo de que Etam es el lugar donde debemos empezar a dejar nuestra parentela atrás, en ese sentido, empezar a colocar las cosas en su lugar, porque mientras esos parientes sigan en el mundo, ¿no es cierto?, sigan en la carne, solo van a ser un tropiezo para nosotros. Esa es la forma en que tenemos que separarnos de todas las cosas y las personas, no condenando, porque cada uno tiene sus tiempos, no tenemos tampoco el derecho de andar condenándonos, pero tampoco condescendiendo a compartir lo que antes probablemente sí compartíamos con ellos, ¿no es cierto?, cuando todavía nosotros estábamos en la carne, porque somos hijos de la fe de Abraham y nos comportamos como él se comportó, como Shaul nos dice, que Abraham es padre de los circuncisos que, además de estar circuncidados, también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de circuncidarse. O sea, tenemos que seguir las pisadas de la fe. Siempre tenemos que ubicarnos históricamente en las escrituras para tener una mejor comprensión de las cosas, ¿sí? Porque aunque sabemos que el Padre pinta cuadros siempre para que los del futuro los veamos, así que recordemos que nosotros mismos somos un cuadro que está siendo pintado en este mismo momento, así que cuidemos a ver cómo salimos en la foto, ¿sí? Si no tenemos en cuenta el contexto, el texto se convierte en pretexto, ¿sí? Shaul estaba escribiendo a los creyentes que vivían en Roma, ya vamos a estudiar en su momento quiénes eran históricamente y demás cosas, pero vemos que había por lo menos una parte de ellos que provenían del mundo gentil, ya que Shaul consideró necesario advertirles que no se jactaran de haber sido injertados, mientras muchos yahuditas estaban siendo cortados, ¿no es cierto? Y esa advertencia aplica hoy también a la teología del reemplazo cristiana, ¿no es cierto? Así que explica que los hijos de Abraham no son los de la carne, como aseguraban los yahuditas, sino los de la fe, porque mayor es la promesa que el pacto primero. Entonces dice que los verdaderos creyentes son los que siguen las pisadas de fe de Abraham, andando por fe como él anduvo antes de circuncidarse, para que quede claro que la promesa está fuera de aquella circuncisión, ¿sí? Porque también había los que insistían en aferrarse a su ascendencia tribal de sangre, digamos, a su parentesco carnal, ¿no es cierto? Esto también es otra cosa que debemos cortar. Nosotros no en lo físico real, sino en lo espiritual, obviamente, ¿no es cierto? Cortar con la idea de que haya alguna cosa fuera de la fe que pueda servir para nuestra salvación, como tienen los judíos clarísimamente, ¿no es cierto?, que se están aferrando a yo soy judío y tengo toda una genealogía, ¿no es cierto? Las obras que realizamos después de ser salvos por Mashiach son para santificación, y eso corre para el otro lado, ¿no es cierto? Y no son para salvación, y son aquellas obras que el Padre predestinó de antemano para que anduviéramos en ellas. Así que en todas partes
Siempre Yahweh nos está mostrando que la fe es superior a las obras y vemos que dentro de la fe reside la semilla de la obediencia, ¿sí? Porque el que tiene fe obedece aún sin comprender, sin ver y sin comprender, porque confía en aquel que da la orden. Por eso se puede salir de Egipto sin saber a dónde vamos, ¿no es cierto? Antes de Abraham ser circuncidado, antes de ser librado de su carne, digamos, él comenzó a tener unas pisadas de la fe y por ese camino consiguió entregar a su propio hijo. Nosotros, el pueblo espiritual de Abraham, los que éramos gentiles y que hoy somos israelitas, injertados, y seguimos esas mismas pisadas de fe de Abraham. Antes de comprender tenemos que obedecer. Quiere decir que el pueblo de Elohim sigue las pisadas de Abraham y también las jornadas de Israel. Si las jornadas de Israel y estas pisadas tienen correspondencia entre sí porque reflejan las etapas de la caminada del pueblo de Yahweh. Ya sea entonces que sigamos las jornadas de Israel en el desierto o las pisadas de Abraham, que son lo mismo, estas pisadas las seguimos nosotros, estas jornadas son un ejemplo para nosotros, de manera que hay una correspondencia entre ambas, ¿no es cierto? Y también estas primeras pisadas, Sukkot y Etam, están aquí cuando empiezan las primeras pisadas de Abraham. En Bereshit dice, entonces Yahweh le dijo, sal de tu tierra natal y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esa es la primera etapa, ahí está Sukkot, sí, Sukkot es la enramada, la cabaña de ramas, quiere decir peregrinaje. Entonces quiere decir salimos del mundo y entramos sin saber a dónde vamos, ¿no es cierto? Empezamos a caminar, ¿no es cierto? Pero vamos por la fe, detrás de Yahweh. Elohim es quien nos va a llevar a una tierra que Él sabe, nosotros no tenemos la menor idea de dónde queda, ¿sí? Y nos pide básicamente salir de la nuestra. Pero no solo hay que salir de la tierra, ahora viene Tam. Y dice en Bereshit 12 también, haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición, bendeciré a los que te bendigan y degradaré al que te maldiga. Y todas las familias de la tierra se bendecirán por medio de ti. O sea, las familias van a ser benditas, sí, pero después de que hayas obtenido la simiente que yo te prometo, porque primero para eso vas a tener que obedecer, porque antes de que las familias puedan ser benditas, primero necesitamos obtener la simiente que yo digo. Por eso necesitas salir de tu parentela, ¿sí? Necesitas salir del mundo, necesitas salir de tu parentela, necesitas salir de todo ese entorno en el cual estabas, porque si no, la semilla no va a crecer en vos, ¿no es cierto? O sea, en ese sentido todavía las cosas no van a ser completamente entregadas. Sí, las familias van a ser benditas, pero cuando reciban la simiente que yo te voy a dar, ¿no es cierto? Que es Mashiach, hablándole a Abraham, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí sí, las familias van a ser benditas, pero no al principio. Así que así son siempre las cosas, en paralelo con nosotros también. Es al principio son las promesas, ¿no es cierto? Al principio son las semillas, las cosas que no se ven. Estas son justamente las cosas que no vemos y no podemos comprender del todo en el comienzo. Y por eso tenemos que salir por la fe de cualquier manera. Entonces, las primeras luchas que tienen los creyentes es con su propia parentela, ¿no es cierto? Ahí están los primeros enfrentamientos, las primeras cosas que hay que dejar. Es necesario salir de la propia tierra, hacernos peregrinos, personas que no tenemos casas, que vivimos en tiendas, siempre de paso en un mundo que no es nuestra tierra prometida, ¿sí? Y ahí está Sukkot. En la vida de Abraham, Ur de Caldea representa Ramsés, el lugar de donde salió, ¿no es cierto? La estadía en Harán representa a Sukkot, que es la primera etapa de la caminata, pero en Harán todavía está Terah, ¿no es cierto? Hasta que no murió Terah, no continuó Abraham, porque como hijo estaba todavía bajo aquella cabeza, ¿sí? Por el lado formal, aunque él iba a recibir la herencia de Shem, ¿no es cierto? Que solo recibiría Yitzhak, ya que Shem murió después de la muerte de Abraham, ¿sí? Con la primogenitura y el derecho del dominio, así que solo después de que se murió Terah, continuó Abraham, pero todavía seguía caminando hacia la tierra prometida, seguía andando hacia una tierra prometida que él no sabía cuál era realmente, ¿no es cierto? Seguía andando por la fe, y es que no se sale de golpe, sino de a poco, porque no es una puerta de entrada como, por ejemplo, la salvación, sino un largo camino, el de la santificación. Yeshua es causa de disensión en la familia. Este asunto de la parentela, entonces, también empieza al principio de la vida del creyente, ciertamente. Cuando alguien se convierte, con los primeros que empieza a tener problemas con los propios parientes.
¿no es cierto? Como dijo la don Yahshua, que los enemigos del hombre serán siempre los de la propia casa. Si es mujer, su marido; si es el padre o madre, los hijos; si es el hijo, los padres; no importa, la cuestión es que siempre son los de la misma familia los que más se oponen, ¿no es cierto? Por eso la dona empezaba a decir: si alguno viene a mí, no me ama más que a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es decir, que para comenzar en el discipulado hay que poner al Adón antes que la parentela completa, y eso incluye al núcleo propio que ya mencionamos antes, ¿no es cierto? Y por eso hay que tomar el carácter de peregrino en Sukkot y dejar también la parentela externa en Etam, que es Edom, ¿no es cierto? Porque es la parte enemiga, porque en este estado de cosas son enemigos, por el momento son enemigos. Si nuestra parentela no es creyente, por eso no nos acompaña, entonces ellos están en enemistad con Yahweh, y eso tenemos que aceptarlo, nos guste o no nos guste, ¿sí? Si ellos no están del otro lado. De momento, oremos para que sea de momento, y sin embargo están del otro lado. Entonces también, en ese caso, son nuestros enemigos. En ese sentido, y de momento por lo menos, son nuestros enemigos. Pero cuidado con el maltrato, obviamente, que algunos pueden pretender aprovechar para hacer, ¿no es cierto? Somos llamados a amar a nuestros enemigos también. Así que no es para estar haciendo maltrato de ningún tipo. Si miramos el Mismor 45, Elohim le dice lo mismo a la amada, ¿no es cierto? Este es un Mismor de matrimonio, este es un Mismor que se escribía para el casamiento del rey, donde se canta al rey en el día de su casamiento. Claro que como corresponde, en los primeros pasos que se le habla a la cabeza, o sea, al marido. Primero se dirige las cosas al marido y dice: bulle en mi mente un tema hermoso, dirijo mi poema al rey, mi lengua es la pluma de un buen escritor, eres el más hermoso de los hombres, la gracia fluye de tus labios, porque Elohim te bendice para siempre. Y empieza a hablar del rey, ¿no es cierto? Y habla del rey hasta que llega el Pasuk 9, pero en Pasuk 10 dice: oye, hija. Y aquí está la esposa, aquí está la novia, ¿no es cierto? Porque vemos cómo empieza el mismo. Para el director de música sobre los lirios de los hijos de Korah, canto didáctico, canción de amores, ¿sí? No hay amores de un solo lado, siempre tiene que haber dos partes para que haya amores. Entonces la primera parte es el marido y la segunda parte es ella. Y dice: oye, hija mía, inclina tu oído, olvida a tu pueblo y la casa de tu padre, que el rey desea tu belleza, inclínate ante él porque es tu amo. Esta es una forma maravillosa, una poesía hermosa para lo que es el llamamiento de Mashiach a su novia, ¿no es cierto? Entonces ahora ya no es como antes no habíamos dejado la parentela, ¿no es cierto? Antes estábamos bajo el gobierno de nuestro padre, de toda la familia, de las costumbres familiares, con toda la cabeza llena de cosas que habíamos aprendido, ¿no es cierto? Pero ahora hemos salido en pos de Mashiach, ¿sí? Siguiendo las pisadas de fe de Abraham. Entonces hay que salir de la tierra, hay que salir también de la parentela y de todas esas cosas que antes pensábamos y la forma en que antes vivíamos. La palabra del Adón tiene muchos pasuquín donde nos habla de la parentela, ¿no es cierto? Sí hay promesas para los parientes, así como hay promesas para todos, cada uno a su debido tiempo. Cree en el Adón Yahshua y serás en futuro, ¿sí? Serás salvo tú y tu casa, ¿sí? No es ya fueron salvos, ¿no? Pero mientras tanto que esa palabra se cumpla, entonces mientras tanto que esa parentela llegue a creer y sea salva y comience a experimentar lo mismo que nosotros estamos experimentando, mientras tanto esa parentela va a estorbar. Esa es la realidad. Si esa parentela no va a entender, va a criticar, va a poner problemas, por eso el desierto está ahí, entonces está apenas comenzando, pero ya está ahí. Empieza por casa, esa es la entrada al desierto. El problema está ahí en la entrada misma, así que para nosotros en realidad es la salida. No confíen en ningún amigo, no se fíen de ningún íntimo, sé cuidadoso al hablar con la que se acuesta en tu regazo, porque el hijo insulta al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos de un hombre son los de su familia, dice Mijaías en el capítulo 7. Esto lo dijo también Yahshua, lo decía primero a través de Mijaías, sí, que los enemigos del hombre son los de su casa. Esta palabra de Mijaías demuestra que la lucha del creyente al principio empieza por casa. Cuando no se convierten al mismo tiempo, cuando uno se convierte primero, si fue primero el marido, la esposa, los hijos, el resto de la familia le va a poner problemas. Si se convierte primero la mujer, el marido y los hijos le van a poner problemas, ¿sí? Y así sucesivamente. Siempre todos los que queden atrás van a estar poniendo problemas, van a criticar, acusar, van a atacar. Esto es etapa, entonces, dejar la parentela. Es una etapa que viene bien desde el principio. Tiene que suceder desde el principio, porque si no,
se convierte en una carga que se va arrastrando y llega un momento en el que ya no hay más fuerza para arrastrar y uno se detiene y deja de moverse. Entonces la persona no avanza más y ahí se quedó y se quedó para siempre. Los enemigos del hombre van a ser los de su casa al principio. Dice que los hijos aborrecerán a los padres, los entregarán, algunos hasta para morir. Puede ser que después se conviertan, sí. Shaul estuvo de acuerdo con que se matara a Esteban. Pero sabemos que Shaul se convirtió, se arrepintió y fue una gran herramienta que continuó el mensaje de Esteban, porque lo que Esteban enseñó antes de ser apedreado ya contiene el mensaje que después por el Ruach de Elohim va a desarrollar Shaul. ¿No es cierto? Entonces, pero vemos que cuando Shaul escuchó ese mensaje, no lo oyó muy contento, que digamos, crujía los dientes contra Esteban y aprobaba que lo mataran, ¿sí? Y se encargaba de cuidar la ropa de los otros que lo estaban matando a pedradas. Pero esa semillita entró y empezó a molestar y él empezó a darle patadas a ese aguijón, le daba patadas y patadas, pero la semillita seguía pinchando, seguía molestando, seguía encando, hasta que le dice el Adón: Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón, ¿no es cierto? Y así nuestros parientes, de a poquito, y también van haciendo exactamente la misma cosa, pero de a poquito, y después van a entender. En algún momento van a entender. Hay un aguijoncito que les está hincando. En algún momento ellos van a reconocer las cosas. Pero más que todas estas cosas, más importante que todos, hay una promesa. Cree en el Adón Yahshua y serás salvo tú y tu casa. Esa es la parte importante en la cual necesitamos centrarnos. Pero esto está en futuro, entonces, mientras tanto habrá que soportar. Yo pienso que cada uno aquí tiene su historia para contar y que a todos nos sucedió desde el comienzo, desde que nos decidimos por Mashiach ya empezó el malentendimiento, el malestar, la lucha grande, ¿no es cierto? Por eso es el borde del desierto, es apenas la entrada del desierto, ¿sí? Pero este no es el desierto en el que vamos a entrar, ¿sí? No, nosotros vamos a dar una larga vuelta por el otro lado, ¿sí? Si miramos el mapa vemos que el desierto, tan si ellos hubieran tomado ese camino, era directo, ¿no es cierto? Prácticamente era mucho más corto que toda la vuelta que Yahweh los va a hacer dar. Así también muchos creyentes, en lugar de seguir a la nube, se desvían, también en vez de separarse de la parentela, se vuelven a ella y se pierden. No vuelven a salir. No es que no sean salvos, sino que han puesto a la familia por encima de Yahweh. Ahora esa familia que tanto aman les va a hacer de tropiezo constante, les va a impedir avanzar. Aunque claro, el camino no era por ahí. Esa es la cosa. Ellos decidieron dejar de seguir a la nube y elegir su propio camino. Ahí no hay nube, ahí no hay ruja, ahí no hay guía. Ahí solo está la carne y el viejo hombre que no quiere ser clavado en el madero. Yahshua dijo que el que no renuncia a padre, madre, etcétera, y lo sigue, no puede ser su discípulo. Y esto es bastante claro. O sea que al Adón hay que seguirlo. Seguirlo quiere decir ser peregrino, quiere decir empezar a estar disponible para el Adón. Ser disponible quiere decir que ya no puedo estar arraigado a nada, que ya no puedo poner excusas para decir, después lo hago. No, estar disponible es estar disponible. ¿Sí? Y no hay nada que me diga, no, pero espérame que voy a enterrar a mi padre o esto o lo otro, ¿no es cierto? Porque estar arraigado es idolatría. A veces estamos tan aferrados a situaciones, a personas que las ponemos como excusa y decimos, ay, yo sí quiero ir, pero mi familia me lo impide, ¿no es cierto? Que es más o menos como decir, déjame ir a sepultar primero a mi padre, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la respuesta de Yahshua a este pedido de nuestra carne? Deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿sí? Él nos dice que nadie que no renuncia a todo es digno de seguirlo. Y eso incluye a la familia, obviamente. Si no renunciamos incluso a nuestros afectos, a los que más amamos, no somos dignos de seguirlo ni de servirlo, porque lo estamos dejando en segundo lugar. Muchos fingen que sí, pero no van nada. Sí, dicen que sí, pero se tuercen y se vuelven a Etam, ¿sí? No dejan nada, van a medias, un pie en cada mundo, un ojo en cada amo. No se puede servir a dos señores, así que ya sabemos cuál de los dos se lo empieza a dejar de lado, ¿no es cierto? Para después, para más tarde, para nunca más, ¿no es cierto? Podrán decir y hacer lo que quieran, pero seguir haciendo la carne, todo eso que hagan barder como paja, porque no ha sido refinado ni pasado por fuego. No hay sacrificio que no duela. Y si Él nos dice que debemos dejar la familia, eso es lo que hay que hacer. Esto no quiere decir, nuevamente, abandonarlos, ni separarse, ni buscar nuevos matrimonios, que esas son solo excusas para más transgresiones. Lo que el Adón nos dice es, si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, madre, mujer, hijo, hermano y todo lo demás, no puede ser
ser mi discípulo. El que no carga con su madero y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así que cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y lo enfatiza, no puede ser mi discípulo, ¿sí? Él nos ordena que debemos amarlo más que a nuestra familia. Cuando ponemos como excusa que nuestra familia nos complica, porque ellos nacieron de nuevo, por ejemplo, estamos diciendo que aún no la hemos entregado en sus manos. Esa es la verdad que estamos diciendo, ¿sí? Aún no hemos renunciado a ellos y aún los amamos más que al Padre, y eso es idolatría. Como los amamos más que al Padre, entonces son un problema y me están complicando el acercarme al Padre. Entonces digo, no, pero la familia, no es la familia la que nos está impidiendo, somos nosotros los que estamos permitiendo que la familia nos impida, ¿sí? Entonces yo sé que puede parecer chocante porque a nuestra carne le choca, pero nuestra carne no tiene nada que ver con las cosas del Ruaj y no las entiende siquiera. Esta es la espada que él dijo que venía a traer, la que separa el alma del Ruaj y vuelve a poner las cosas en su lugar. Primero el Ruaj, después el alma, ¿sí? Primero el Elohim, después nuestros afectos naturales. Por eso en la versión de este tema de Matillá, un poquito antes de decir estas cosas, dice, no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada, porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos de un hombre serán los de su propia casa, dice Matillá en el capítulo 10. Hola Gaby, bienvenido. Por supuesto, en un mundo perfecto eso no establecería ningún tipo de conflicto, pero sabemos que estamos en un mundo caído y en su etapa más crítica además, ¿no es cierto? Él advirtió que venía a poner a los padres contra los hijos y a los hermanos en contra entre sí mismos, ¿no es cierto? Y esto implica que habrá dos bandos dentro de las propias familias, carnales, ¿no es cierto? Lamentablemente la mayoría se niega a abrir los ojos a este hecho. Yo sé que duele, lo sé muy bien, ¿tá? Y no lo niego, ni digo que sea fácil, pero ser un vencedor tampoco lo es. Ser un tibio, sí, pero el premio de los tibios es el ser vomitado, no lo olvidemos. Y permite, sí, que sus familias sean anclas en sus vidas, y eso no puede ser. En verdad, la culpa en sí no es de la familia, sino que la persona las coloca como excusas para su propia negativa. No es por causa de la familia que no va, no hace, no participa, no edifica, es por causa de sí mismo, porque no quiere. No es justo tampoco echarle la culpa a la familia. Nadie, ni siquiera nuestra propia familia, puede impedirnos de hacer lo que el Ruaj nos va mostrando, porque posponer la obediencia por amor a la familia, repito, es idolatría. Estamos poniendo a otros por encima del primer mandamiento, que es amar el Elohim por sobre todas las cosas y personas incluidas. Cuando le decimos al mundo que hemos cambiado, también debemos probarlo con hechos, ¿sí? Muchos ya han dado este paso y saben cuán doloroso es cuando nos separamos, damos este paso y la familia se queda atrás y no responden, y es una situación muy fuerte. Cómo duele cuando la familia nos rechaza, cuando el mundo nos ataca, cuando los amigos nos tratan de locos y fanáticos, pero ese es el camino angosto. Ese ejemplo que nos muestra es la luz, ese ejemplo que se muestra es la luz que permitimos que brille a través de nosotros. Ahí estamos brillando realmente. Eso es mostrar al mundo lo que debe ser hecho a pesar de que sea doloroso, de que implique salir de la vida cómoda, por así decir, del Ramsés, e irnos a vivir al desierto donde se supone que no hay nada. En un desierto se supone que no hay nada porque las cosas que el mundo ofrece no están allá, pero donde nunca nos faltará nada porque estamos en su mano. Tal vez nuestra familia no nos siga ahora, pero tenemos promesa de que si nos arrepentimos y creemos en el Adón y Yeshua, seremos salvos nosotros y nuestra casa. Y es eso lo que debemos confiar para que suceda en los tiempos por él determinados, y no necesariamente en los tiempos de nuestros deseos. En Lucas, Mashiach amplía este asunto, ¿no es cierto? Yo he venido a encender un fuego en la tierra, y qué más quiero si ya está encendido, pero tengo un bautismo por el cual pasar, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Piensan ustedes que he venido a poner paz en la tierra? Les digo que no, sino a causar división, porque de aquí en adelante 5 de una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre estará dividido contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera contra la suegra. Fíjense por qué fue necesario escribir la epístola de los Ibrim, ¿no es cierto?, de los hebreos, porque hubo esa persecución contra los creyentes israelitas que se convertían a Mashiach, y los que los perseguían eran de su propio pueblo, ¿sí?, su familia tribal.
literalmente. Por eso muchos cuando empezaban esos conflictos no se atrevían a dar el paso completo hacia la fe y querían volverse otra vez a lo acostumbrado, volverse otra vez a la aceptación, ¿no es cierto? Especialmente en el judaísmo. Por eso dice Shaul a los tesalonicenses, ustedes en verdad se volvieron imitadores nuestros y del Adón. Así que aunque estaban pasando por gran tribulación, recibieron la palabra con gozo del Ruach HaKodesh. Es decir, de nuestra propia parentela que nos desheredó y nos acusó. Por ahí venía la persecución. Primero nos expulsaron los egipcios, después la parentela. Estas son las cosas que suceden al principio y no suceden después. Suceden bien al comienzo de la caminata, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo que acompaña la conversión. Y después de haber salido de Ramsés expulsados, ¿no es cierto? ¿Qué puede seguir a Sucot si no están? Evidentemente. Porque Ramsés es salir del mundo y Sucot es comenzar a ser peregrino. ¿Y cuándo se comienza a ser peregrino? ¿De quién se tiene que apartar uno primero? No es de la familia, si la familia no va con uno. Si la familia va con uno, no hay problema, pero si no va con uno y se estorba y se acusa y si está en contra, toca tomar una decisión. Bien, habiendo terminado la charla, quedo a disposición de ustedes para preguntas, comentarios. Abba siga bendiciéndonos grandemente, siga iluminándonos, siga haciéndonos comprender sus caminos, siga capacitándonos para que podamos seguir la nube que nos está guiando a través del desierto. Shalom a todos, hermanos, los veo mañana.